B'siyata Dishmaya, cada persona tiene uno de los mayores obstáculos dentro de él, que es los deseos, que lo separan y evitan que se conecte verdaderamente con la luz de la presencia divina, que es Hashem, el creador de todo el universo. Los deseos que usualmente las personas se dan y basan toda su vida en ellos son la fuente de la destrucción de toda la humanidad. Como está escrito en la Torah, y Javá vio el árbol Kitob Mahal Betabau Laenaim, y es un deseo para los ojos. Todo empieza con los ojos. Por eso está escrito en la Gemara Masesotá, página 9 o página 8, que Ainaim Roim Alef Homed Beamase Gomrim. Una persona ve y automáticamente todo lo que la persona ve lo desea. Existen 3 disparadores de la voluntad del hombre. Uno de ellos es el pensamiento, otro de ellos es los ojos, y el tercero es espiritual. Se encuentra en la estructura de la persona, dependiendo de qué raíz de alma es, dependiendo de qué pasó en su vida anterior. Por ejemplo, si en la vida anterior la persona tenía mucho deseo de comer cierto tipo de alimento, viene en esta vida con el mismo deseo de ese alimento. Y así puede ser con prohibiciones de la Torah. De ahí viene que hay personas que dicen que ellos nacen siendo atraídos por su propio género. ¿Cómo puede ser eso posible? Es bien fácil. En su vida anterior se trajeron sobre ellos mismos ese deseo, y en esta vida nacen con ese deseo. Es una continuación. Lo que nosotros vemos y nos confunde es la separación entre una vida y la otra. Porque si pudiésemos ver la correlación en todas nuestras vidas, automáticamente nos empujaría a no querer cometer los mismos errores que nos trajeron aquí. Entonces no hay prueba. Todo este mundo físico es una gran prueba que la persona tiene que pasar con el objeto de ver lo siguiente: Aelech betoratimlo, irás en la Torah de Hashem, o no. ¿Qué quiere decir? Vas a sobreponer tu alma sobre tu cuerpo, vas a sobreponer el deseo y tu voluntad que sea en dirección a Hashem Yitbaraj o no. Eso es todo el hombre. ¿Cómo la persona logra eso? Únicamente a través de el amor a Hashem, como está escrito en la Torah: Beahavta et Hashem elokeja, bechol levaveja, bechol nafsheja, bechol modeja. Y amarás al Creador tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Y ahora que estamos en el tópico del amor, la persona tiene que comprender con claridad, más claro que un día soleado, que todo lo que uno ve en la vida es una manifestación de la voluntad divina y contiene pistas, secretos, alusiones a cosas espirituales bien elevadas. Usualmente la gran mayoría de seres humanos basan su vida en la persecución del deseo más natural, uno de los deseos más naturales, que de ese deseo nosotros venimos. Toda raíz que tiene una fuente tiene el deseo de volver a esa fuente. ¿Qué quiere decir? Las aguas quieren y desean volver al océano, por eso siempre van hacia abajo. La tierra quiere ir a la tierra, por eso quiere ir más abajo y más abajo. El fuego desea volver a su raíz, que es el sol. De la misma forma, el hombre, como él nace
a través de una relación física, de una relación íntima, ya sea en base a una relación que es prohibida según la Torah o una relación que es permitida según la Torah, dependiendo de la persona y de sus padres, desea volver a esa raíz. De ahí el deseo tan grande que existe en el ser humano cuando crece y tiene la capacidad de comprender y de conocer a una mujer, de querer conectarse con ella y volver a realizar ese mismo acto que lo trajo al mundo, que es su raíz, que de ahí viene. De la misma forma, una persona que es de un país específico, es de un origen, de origen, digamos, de África, tiene placer en regresar a la tierra de sus padres o a la tierra que lo vio nacer, si es África, si es Europa, etc. Y usualmente las personas no tienen la directiva y las barreras que te da la Torah para saber controlar tu espíritu de tal forma de que el deseo sea una forma que tú utilices de manifestar tu amor y temor al Creador y manifestar tu deseo de conectarte con Él, porque si no, en base a la Torah y a sus reglas, a sus dictámenes, siempre el deseo va a ser algo que es abominable y que constantemente te está alejando de tu propósito, alejándote de la conexión con el Creador, alejándote de toda santidad y de todo intelecto, sino que te está hundiendo en todo lo que es animalístico. Pero en sí el concepto del amor es algo que es bien profundo, que uno encuentra en los versos del Cantar de los Cantares que lo compuso el rey Salomón. Shira Shirim Asher Shlomo, el Cantar de los Cantares del rey Salomón. ¿Qué quiere decir el Cantar de los Cantares? Shira Shirim. Yashar, se puede leer Yashar a Yasharim. ¿Qué quiere decir Yashar en hebreo? Quiere decir correcto o verdad. La verdad de las verdades. ¿Cuál es la verdad de las verdades? Asher Shlomo, que es para la completud. A partir de ahí el segundo verso continúa diciendo: Ishakeni minishikot piyu kitovindo déjame ya, que me bese con los besos de su boca, porque mejor es su amor que el vino. Que me bese con los besos de su boca, porque su amor es mejor que el vino. Entonces, el beso en sí tiene 4 formas que corresponden con 4 niveles de alma y 4 mundos espirituales. No quiero entrar en detalle, eso debería ser algo que se escribe y se enseña por escrito. Hay cosas que no se escribe, que no se enseñan en palabras, sino en palabras de hablar. Pero el punto que quiero tocar aquí, de la profundidad de Hashem y Elohim, siempre hay una dificultad en los Shurim. Baruch Hashem. Si no es una, es la otra dificultad. El punto que quiero tocar es que la verdad y las verdades es ese secreto que existe en el beso, que es uno de los signos de amor en una pareja. Quiere decir que la pareja, el acto de que un hombre y una mujer se unan, eso es un secreto que se esconde ahí, que es la verdad de las verdades. ¿Cuál es ese secreto? La conexión entre el hombre y Akadosh Baruj Hu, entre Hashem y el pueblo de Israel. Que la gran mayoría de seres humanos basan todos sus movimientos. Si una persona está en la clipa, está en la impureza, quiere decir, no sabe Torah y hace lo que le dé la gana o lo que él cree que es correcto. A partir de ese momento es bien probable que estén todos sus esfuerzos en obtener placeres, especialmente el placer de tener relaciones con una mujer. Y a raíz de eso, todo lo que él hace está basado en eso. La música que escucha, todo está basado en eso. Tener relaciones con una mujer o relacionado con eso. Porque incluso si escucha música de asesinato o de cosas que son de crimen,
Lo hace porque eso lo hace ver como un macho, como un hombre más respetable ante los ojos de las féminas. Después va a fiestas y esa es su vida. Ese es el pico de su vida, el pico de su momento cuando va a fiestas. ¿Por qué? Porque ahí hay mujeres y existe mayor probabilidad de que termine teniendo relaciones con una. Después se viste de cierta forma que les gustan las mujeres específicamente. Se hace un corte de cabello específico que le gusta a las mujeres así, etcétera, etcétera, etcétera. Come para tener fuerza para hacer sus actos. Y cuando alguien está en la santidad, todo lo que él hace es para la conexión con la presencia divina. Es para conectarse con, digamos, con Hashem, que empieza a ser como su pareja. Y desea, de tanto es su amor hacia Hashem, el beso, que es un secreto en el símbolo del beso. Quiere decir el pasar del conocimiento de tu persona a otros y de Hashem hacia ti. De tu persona a otros, eso quiere decir, cada vez que tú le enseñes Torah a alguien, si tienes la capacidad de hablar, porque existen personas que no es su raíz de alma el habla, sino que su raíz de alma es los actos físicos. Tú con los actos físicos también tiene que existir un equivalente al beso de Hashem, que quiere decir la mayor capacidad de conexión que tú tengas con Hashem. Así como el beso es una de las mayores capacidades de conexiones que tú tengas con una mujer, que obviamente tiene que ser en base a la Torah. Y bueno, así como existen 4 tipos de besos, que cada uno de ellos va aumentando la profundidad. Existen 4 tipos de entendimientos de la Torah, que cada uno de ellos va aumentando la profundidad. Por lo tanto, una de las mayores formas de conectarse con Hashem es a través del enseñar palabras de Torah a los demás. No solo eso, sino que también es la belleza física que hace que las personas se atraigan el unos a los otros, que usualmente tiene que ver con las facciones de la cara, con las facciones del cuerpo. Todo eso hace alusión a los nombres del Creador que están aludidos en el cuerpo de la mujer. Quiere decir, no quiero entrar en detalle, pero es bien profundo. Pero por lo menos en las facciones de la cara, cada facción de la persona, mientras más bello o mayor belleza física perciben los demás sobre él o ella, eso quiere decir que hace mayor alusión o se parece más a ciertas facciones espirituales que hay en los mundos supremos, que conforman los mundos supremos. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que en el mundo supremo existen paisajes, digamos, que esos paisajes tienen ciertas formas, ciertas simetrías, que esas simetrías el alma las reconoce cuando se ven en la cara de la persona y hace que la otra persona lo desee. Y también está hablando de la luz que hay en la cara de la persona, etc. Ahora, la belleza puede ser un instrumento para conectarse con Hashem, porque está escrito en la Gemara de Kedushim, página 40, que toda persona que pueda hacer un pecado y se separa de ello, la Torah lo considera como si hizo un precepto activo. Quiere decir que si una persona tiene un potencial de belleza físico, lo primero que todo que tiene que hacer es tratar lo más posible de alejarse de toda arrogancia sobre eso, a través de barreras protectivas. Por ejemplo, que no se vea nunca la cara o el cuerpo, de tal forma que ni se dé cuenta o que se olvide que se ve de cierta forma que llama la atención a los demás. De esa forma siempre él va a pensar que es menos de lo que es, si estudia Torah, obviamente, porque está escrito que Marma Cesarín, página 26, que Simán de Gazur Ruach, una señal de que alguien es arrogante. ¿Por qué es arrogante? Aniyut Shel Torah, porque es pobre de estudio de Torah. En el momento que alguien empieza a estudiar Torah, uno se puede decir muchas pruebas, razonamientos de cómo alcanzar la humildad, que es la mayor cualidad de carácter o la más
importante cualidad de carácter de todas, que todo ser humano tiene que inculcar y plantar sobre él con todas sus fuerzas, a pesar de que es una guerra muy difícil de vencer. Pero una de las cosas que más le genera a la persona falta de humildad es su belleza física y su forma física. ¿De quién lo aprendemos? Lo aprendemos de Absalom. Absalom era el hijo del rey David. Y está escrito en la Torá, en el Tanaj, en el libro de Shemuel, que desde su cabeza hasta sus pies no existía nadie como él en belleza. Y a raíz de eso deseo grandeza que no era perteneciente a él. Y esa fue la destrucción de su vida. Y él tuvo un fin similar a lo más parecido que existe en el Tanaj de una descripción de qué es Kafakela. Así que con eso vamos a concluir, porque Kafakela en sí es un castigo que proviene por no controlar los deseos de la persona, porque lo que sucede es lo siguiente: en el momento que la persona se da a sus deseos, quiere decir, le da rienda suelta para perseguirlos y cumplirlos, ya sea él solo, ya sea con los demás, se asemeja a un animal, y el fin del animal es ser tierra, volver a ser tierra. El animal se hace de la tierra salieron todos los animales, de la tierra sale el cuerpo, y el espíritu del hombre, que su deseo únicamente es la conexión con el Creador, la conexión con Hashem, viene de Hashem mismo, viene una parte espiritual de él. Como él siguió su parte animalística, entonces midá keneged midá, él tiene que ser castigado con el mismo fin de su parte animalística. Quiere decir, esa parte animalística que tú perseguiste tanto durante tu vida es la que va a ser fuente de tu tortura en la vida después de la vida. Entonces, Absalom aquí dice Shemuel 2, verso 15, capítulo 15, verso capítulo 14, verso 25, dice: O que Absalom lo haya ish yafe bechol Israel lehalel meod mikaf raglo af beat kodkodo velo haya bo mu. Como Absalom no había ningún hombre tan bien parecido, desde su cabeza hasta sus pies no había en él ningún defecto. Entonces, ¿cuál era una de las fuentes de su belleza? Esa es la Torah. ובגחלו עד ראשו והיה מכס ימים לימים אשר יגלח כי כבד עליו ויגליחו ושקל השיער על ראשו 200 שקלים באבן המלך. Que él era nazir, entonces él solo se cortaba el cabello una vez al año, y ese cabello era bien preciado hasta tal punto que se vendía ese cabello. ¿Por qué? Porque era bien bello. Ahora, a raíz de eso se llenó su corazón de arrogancia, hasta tal punto que deseó ser rey, porque vemos que el rey Saúl también, el libro de Shemuel dice que era una persona bien parecida. Quiere decir que una de las cualidades del reinado es la belleza física, que las personas están dispuestas a ser liderados por alguien que les bien parecido a sus ojos. Cuando llegó el momento de su muerte y de su caída total, porque él se rebeló contra su propio padre, el rey David, y buscó matarlo a Absalom, ¿qué le sucedió? Está escrito en el capítulo 18,
verso 9. Vayikra Absalom Lifnei David. Absalom iba en su burro y se le enredaron los cabellos en un árbol. Y cuando se les enredó los cabellos en un árbol, el burro continuó andando y él se quedó guindado en el árbol en plena guerra contra los esclavos del rey David, que iban a retornar el reinado del rey David. ¿Y qué hicieron los sirvientes de Joab, que era el general del rey David? Agarraron unas estacas, lo rodearon, se la enterraron al corazón y le empezaron a dar golpes, puro golpe. Y cada golpe obviamente hacía que las estacas se enterrasen más, pero de a poco, hasta que murió y salió su alma. ¿Qué te quiere decir eso? Eso es exactamente lo que sucede o no es exactamente, pero es parecido, una similitud, para que tengamos una idea de qué es Kaf HaKela, que ese es un tipo de castigo que existe después de la muerte para las personas que siguieron sus deseos, para las personas que no se contuvieron en base a la Torah, que es que lo torturan en base a golpes hasta la muerte. Pero los golpes de el otro mundo, de Kaf HaKela, son de ángeles. Quiere decir que el equivalente a su golpe es que te golpeen 4 hombres fuertes que usualmente cargan armas pesadas, mientras tienes estacas en el corazón, mientras estás guindado en un árbol. Entonces, el pelo que fue fuente de su orgullo y de su arrogancia fue lo que lo mató. Y lo que lo mató también fue su corazón, que es la base de los deseos, la raíz de todos los deseos y del orgullo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer Heshbon Nefesh, cuenta de cada cosa que nosotros hacemos, y que Hashem nos dé el mérito de alejarnos de todo orgullo posible. Amén, Ken Yeratzon.